que va a ser de mucha edificación para nuestra vida. Sé que estaba escuchando hoy en la mañana un pastor y evangelista de hace muchos años atrás, ya está bastante anciano ahora. No voy a decir el nombre. Un evangelista que era usado poderosamente en la televisión, y era un muchacho, era un jovencito, un adolescente, como algunos que están acá, no era mayor de edad todavía. Y me recuerdo que una vez yo lo vi a él y a través de la pantalla yo sentía la presencia del Señor. A los años fue que Jesús me llamó, pero yo sentía la presencia de Dios. Él hablaba hoy con un grupo de hombres mayores de edad y un joven nada más por ahí, hablando sobre este tema que vamos a desarrollar ahora, la naturaleza pecaminosa. Y él decía que en sus años de cristiano nunca en la iglesia habían tocado este tema. Y los otros decían, es cierto, nunca se toca ese tema. Y entonces me alegré, ¿no? ¿Verdad? Porque en esta semana el Señor me inquietó hablar acerca de la naturaleza pecaminosa. Amén. La escuchamos hablar de la carne, escuchamos que hay pecado, pero no entendemos a veces el porqué. Creemos que los cristianos no pecan. En mis inicios de cristiano, yo creí que nunca se volvía a pecar. Yo lo creí, ¿verdad? Y no estoy diciendo que pequé para comprobarlo, sino que yo creí en mi tierna edad de cristiano que uno nunca volvía a pecar. Y es importante entender que como leales criaturas que somos, tenemos que aguardar mucho nuestro vocabulario. Sí, eso, amén. Amén. Sé que somos débiles humanamente hablando. Humanamente hablando somos débiles. Espiritualmente hablando somos fuertes en Cristo. Amén. Amén. Y eso es lo que yo quiero recalcar hoy. Porque cuando un cristiano dice es que somos débiles, lo que está diciendo es que está pecando o va a pecar. Y es importante usar el vocabulario cristiano, donde la Biblia nos enseña a nosotros que estamos capacitados para poder vencer esta naturaleza pecaminosa. Que todavía está en nosotros. Ahí está. Y por eso vemos pues reacciones y pecados y cuestiones dentro de la iglesia, porque esa naturaleza pecaminosa está ahí siempre. Está ahí siempre. Y la Biblia lo describe como la carne, el viejo hombre. Y cuando dice el viejo hombre o dice la carne, se está refiriendo a la naturaleza pecaminosa. Amén. Y en esta mañana o tarde, más bien, pues en las 2:10, quiero que vayamos a Gálatas, capítulo 5, del 19 al 21, donde habla específicamente lo que es la naturaleza pecaminosa. O el fruto de la carne. Amén. Esa es la naturaleza pecaminosa. Gálatas capítulo 5, del 19 al 21. Todos los que estamos aquí, que estamos siendo a Jesús, tenemos poder. Amén. Amén. El poder que se nos ha dado es para vencer. No es para perder, es para vencer. Específicamente, ese fruto que vamos a leer ahora. Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Gálatas capítulo 5, del 19 y en adelante. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías. ¿Cuántos fueron?
17. Luego dice, y cosas semejantes a estas, o sea que hay más. Cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Voy a sentarse. Está bien claro, ¿no? Los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿A quién se refiere Pablo? Bueno, podríamos tomar, si somos, ¿verdad?, gente conforme al Espíritu, podemos tomarlo como que Pablo está hablando de la gente que no conoce a Cristo. Amén, porque la gente que no conoce a Cristo practica todo eso. Lo practica, ¿no? Es más, se alegra y se goza en ello, ¿no? ¿Verdad? No heredarán el reino de Dios. ¿Por qué? Porque se deleitan en la carne. Se deleitan en esos pecados. Y la paga del pecado es muerte. ¿Verdad que sí? Pero el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, esa naturaleza pecaminosa, yo creía, como les dije, que ya no seguía en uno. Pero yo no entendía la naturaleza pecaminosa porque era tierno en el Señor. No lo entendía. Es más, no entendía el término. Ni lo oía tampoco en la iglesia. Nunca se lo oía a los ancianos. Nunca. Y me encontré con una frase que dijo Lutero, Martín Lutero, al que Dios usó para poder, pues, despertar nuevamente la predicación del Evangelio a través de la Reforma. Él dijo algo similar a lo que yo creía, pero él ya era mayor, ¿no? Era estudiado y yo era un adolescente. Él dijo, pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. Sabía nadar. Y ahora tengo que matarlo todos los días. Todos los días. Tremendo, ¿no? Así que es importante entender que la naturaleza pecaminosa es ese aspecto en el ser humano que lo hace ser rebelde contra Dios. Cuando hablamos de la naturaleza de pecado, nos referimos al hecho de que tenemos una inclinación natural del pecado. Nacimos así. No, nacimos con esa inclinación al pecado. Decía yo ayer que los padres les enseñamos a los hijos a no mentir. ¿Verdad que sí? A que no se hagan lo que es de ellos. Les enseñamos a no ser egoístas. Les enseñamos a que no peleen con nadie, sino que tengan buenas amistades. Sin embargo, cuando van creciendo, vemos esas acciones en ellos. Les vemos hasta robar en un sentido infantil. ¿Verdad? Que ellos tampoco saben lo que significa robar, pero agarran muchas veces el dinero que ven a veces en la mesa de mamá o papá. Y nadie les enseñó eso a ellos. Nadie nos enseñó eso a nosotros. Agarramos el cambio cuando mamá nos enviaba a la tienda a comprar algo, ¿no? ¿Verdad que sí? Nadie nos enseñó, sino que la misma naturaleza nos inclinó a hacer aquello. Lo mismo mentir, ¿verdad que sí? La mentira, nadie te enseñó a mentir. De pronto surgió en ti. ¿Verdad que sí? Y ahora, dejemos esa pregunta ahí, así, en pausa. ¿Verdad que sí? Entonces, en Romanos capítulo 5, versículo 12, nos habla desde que el primer hombre pecó, o la primera pareja que pecó, de ahí pasó el pecado a todos los hombres. Dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, o sea, por Adán, y por el pecado la muerte. Amén, la muerte espiritual, el alejamiento de Dios, porque el pecado hace división entre Dios y el hombre. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Pero para eso vino Jesucristo, ¿verdad que sí? Amén. Para eso envió Dios a su Hijo amado, para podernos librar a nosotros
de la maldición del pecado. Sí, aleluya. Preguntaba uno de los jóvenes que estaban en esa conferencia, ¿por qué el Señor no quitó esa naturaleza pecaminosa? Porque no la quitó de nosotros, para evitar los problemas. Indiscutiblemente estamos en este mundo donde se vive de una manera inmoral, amén, donde se traiciona, se engaña, se envidia. Y Dios ha levantado un pueblo, no porque hayamos sido buenos, porque ninguno de nosotros es bueno, ninguno, aunque hagamos buenas obras. Lo único bueno es Dios. Amén. Amén. Lo único bueno es Dios. Hacemos obras buenas porque nos nace el corazón, porque el Señor nos impulsa a hacerlo, pero en realidad no somos buenos en el sentido de la palabra, sino que Dios es bueno. Jesús mismo lo dijo, ¿no? Alguien le dijo, maestro bueno, y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno, sino solamente mi Padre. Mi Padre, ¿no? Entonces, entendemos que el único ser humano que no pecó acá, cuando se encarnó, fue Jesús. Fue Jesucristo. Fue el único. En él no hubo engaño en su boca. ¿Por qué? Porque él venía a destruir al que tenía el imperio de la muerte. Y para hacer eso, él tenía que ser santo en el sentido de la palabra. Desde su nacimiento, ¿no? Desde su nacimiento fue santo, ¿verdad? Y toda su vida, su niñez, su adolescencia, su juventud, hasta los 30 años, él se mantuvo firme. Firme. No hubo engaño en su boca. No pecó, como algunos dicen. Amén. Aunque fue tentado en todo, pero no pecó. No pecó. ¿Por qué? Porque él venía a liberarnos a nosotros. Amén. De Satanás, que es el maestro del engaño. Amén. Él es el papá de la mentira. Y entonces vemos nosotros cómo pues ahora el pecado pasa a todos los seres humanos. Y entonces preguntamos nosotros, ¿pecamos los cristianos? Eclesiastés dijo en el Antiguo Testamento, porque eso hay que entenderlo también. En el Antiguo Testamento, en el capítulo 7, versículo 20, Eclesiastés, o Salomón, ¿no?, el que fue rey, ¿verdad?, de Israel después de David, él dijo en el capítulo 7, versículo 20, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y que nunca peque. Y que nunca peque. O sea, pecamos, pero no porque queramos hacerlo. A veces pecamos inconscientemente. Amén. Porque una cosa es decidir pecar, ¿verdad que sí? Y otra cosa es que tú pecas de pronto, ¿no? Le gritas a alguien, le ofendes a alguien y no pensaste accionar así. Después te arrepientes de hacer eso, ¿no? ¿Verdad? Y entonces es importante entender que tenemos que cuidarnos. Tenemos que cuidarnos. Esa naturaleza pecaminosa está en nosotros. Si quiere, ¿cómo resucitar? Todos los días quiere resucitar. Nos impulsa, ¿verdad que sí? Nos impulsa a mirar las cosas del mundo que dejamos antes, que nos agradaban hacerlas. Pero nosotros ahora entendemos que somos hijos de Dios. Amén. Y eso nos detiene. Amén. Eso es ¿verdad?, como una señal de stop en nosotros. Amén. Entonces sabemos que hemos sido lavados con la sangre preciosa de Jesús, todos nuestros pecados fueron perdonados y tenemos que cuidarnos para guardarnos sin pecado. Sin pecado. Y entonces, por eso es que yo medito, ¿no?, en la palabra del Señor y alabo a Cristo por eso, porque Él nos da una salida a nosotros. Él nos da una salida, y la salida que nos da a nosotros es que le busquemos siempre a Él. Que nos fortalezcamos con el poder de su fuerza. Efesios capítulo 6, versículo 10. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque humanamente somos débiles, pero en Cristo somos fuertes. Amén. Aleluya. Amén. Y entre más le buscamos a Él en la oración, leyendo la palabra y practicándolo, nos fortalecemos más en el Señor. Entonces el fruto de la carne estará
humillado. Estará ahí humillado. Fluirá, querrá surgir, pero usted no le hará caso. Usted la tendrá ahí sujeta en el nombre de Jesús. Sí, eso, amén. La carne no se sujeta al Señor, para nada. Ya lo vamos a ver. La carne se opone a que nosotros hagamos la voluntad del Señor. Por eso Jesús bien claro lo dijo, ¿no? Orad y velad. Orad y velad. Y usted se fija, nosotros descuidamos mucho la oración. Descuidamos el velar. Velar no es hacer vigilia, no. Velar es siempre estar uno atento cómo uno camina, qué anda, qué piensa, con quién se relaciona, qué pensamientos están en mi mente, qué es lo que me perturba, qué es lo que no me perturba. Velando siempre, con el fin de cuidarme y de mantener esa relación fuerte con mi Señor y no perder su bendición. O sea, velar, ¿no? Velar. O sea, orar y velar para que no caigas en tentación. Dice, el Espíritu, la verdad, está dispuesto. Usted está dispuesto a hacer la voluntad del Señor. Yo estoy dispuesto a hacer la voluntad de Dios. Yo y usted queremos amar a Dios con toda nuestra fuerza y con toda nuestra alma. Sí, eso, ¿Verdad que sí? amén. No queremos fracasar, queremos hacerlo todo bien. Queremos hacerlo a la manera de Dios. Queremos ser como David, queremos ser conforme al corazón de Dios. Dígame sí o no. Amén. Claro que sí, queremos ser así. Amén. ¿Verdad? El Espíritu la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Entonces, el mismo Señor está dando la salida, ¿no? Orad y velad. Amén. ¿Verdad? Primera de Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque yo necesito estar en contacto con mi Dios, porque de Él es todo el poder. Y yo sé que hay muchas cosas que nos llaman la atención, ¿no? ¿Verdad? Que la carne desea, pero no puedo hacerlo. Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Amén. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Por eso Pablo habla en Gálatas, ¿no? Que conocemos la libertad en Cristo como libertinaje para pecar. No podemos hacerlo. Somos nueva criatura en Jesús. Amén, hermanos. 2 Corintios capítulo 5, versículo 17. De manera que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Amén. Todas son hechas nuevas. ¿Qué son todas? Nuestras costumbres. Todas nuestras malas costumbres de antes, ¿no? Que teníamos, han sido cambiadas por el poder que tiene la palabra del Señor. Amén. Entonces es importante entender esto, ¿no? Entender esto. Entonces siempre el peor enemigo es uno mismo. A ver, ni el diablo, ni el hermano, ni la hermana, ni el marido, ni la mujer. Uno mismo a veces es el peor enemigo de uno. Dijo alguien por ahí, ¿no? ¿Verdad? Me dijeron a mí que me cuidara de mi peor enemigo y me empecé a cuidar de mí mismo. Amén, porque a veces uno mismo se desanima. Uno mismo dice, no puedo. Uno mismo dice, es difícil. Uno mismo dice, que viene santidad, es difícil. Estamos pensando humanamente. Amén. Y como nueva criatura en Jesucristo, tenemos que pensar como hijos de Dios. No podemos pensar como antes. No, hermanos. Amén. En Cristo todo es posible. ¿Verdad que sí? Así que vemos entonces, ¿no? ¿Verdad? Que Eclesiastés dice que no hay justo que nunca peque. No hay justo que nunca peque. Usted se fija, ¿no? Nosotros, ¿verdad? Que somos imperfectos. Estamos siempre aconsejando a otros que sean perfectos y a nosotros nos falta perfeccionarnos. Amén. Estamos aconsejando a otros. Una hermana puso por ahí en Facebook, ¿no? Aquí está la hermana. Dice, ¿verdad? Muchos critican que no hay que hacer algunas cosas que ellos mismos están haciendo. Por eso dice la Biblia que hay que pensar de sí mismo ¿cómo? Con cordura. Amén. Con madurez. Amén. Cuando alguien peca, amén, yo tengo que acercarme a esa persona para ayudarle a corregirse. Dice Gálatas capítulo 6,
Dice, pero debo de cuidarme a mí mismo. Mire lo que dice Gálatas 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en algún pecado, aquí dice falta, ¿no? Algún pecado. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois ¿qué? Espirituales. Espirituales, no carnales. Espirituales. Por eso no cualquiera puede corregir a alguien que ha caído en pecado. Tiene que ser alguien que sea espiritual. Alguien que ande conforme a la palabra del Señor. ¿Por qué? La razón está después. Dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle ¿cómo? Con espíritu de mansedumbre. Considerándote a ti mismo. A mí yo debo de considerarme a mí mismo. Si soy capacitado para aconsejar a esa persona. Porque si estoy haciendo lo mismo que ella o él, mejor ni me la acerco. Porque es peligroso, ¿no? Dice, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Amén. Dice en una ocasión que un joven se había debilitado y se había bebido una cerveza. Otro joven quiso aconsejarlo y salió que se fue con él también a beber. Eso quiere decir acá. Amén. Uno debe tener cuidado. Y podríamos contar algunas otras experiencias más, pero no lo haré por respeto y porque a veces no tenemos la capacidad como para poder entender esas cosas. Pero a veces se aconseja y se cae en pecado también. Uno debe tener un gran cuidado, un gran cuidado. Por eso dice que empecemos de sí mismo con cordura. Por eso cuando alguien cae, ¿qué tenemos que hacer? Orar. Orar, amén, orar por esa persona. Es lo más indicado que se puede hacer. ¿Verdad? Porque si usted habla con alguien así, usted no está capacitado espiritualmente, ella o él le puede decir algo y le puede contaminar su interior y al rato usted está débil también. Es importante entender eso. Bien. Así que la naturaleza pecaminosa está ahí, ¿no? Luego dice Juan, ¿no? El apóstol Juan, en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 3, versículo 8, vea lo que dice. El que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito. ¿Para qué? Para destruir las obras del diablo. Cristo destruyó las obras del diablo en nuestra vida, hermanos. Amén. Y nos hizo libres. Amén. Nos hizo libres. Aleluya. Por eso que hablamos de libertad. Amén. Somos libres, ¿no? En la casa de Dios hay libertad. Donde está el Espíritu Santo, ahí hay libertad. ¿Por qué? Porque somos libres. Aleluya. Porque Cristo mora en nosotros a través de la presencia del Espíritu Santo de Dios y en nosotros no hay pecado. No hay pecado. Es importante que nosotros aprendamos todo esto, ¿no? Luego, quiero que leamos algunas partes de la Biblia para que aprendamos, ¿no? O sea, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito para destruir las obras del diablo. O sea, las personas sin Cristo Jesús practican el pecado. No, esa es la vida de ellos. Entonces ellos no son hijos de Dios. Ellos son hijos del diablo. Amén. Eso está bien claro, ¿no? Lo dice Juan en esa misma carta, ¿no? ¿Verdad? En el capítulo 5. Sabemos que somos de Dios. Y el mundo entero está bajo el maligno. Él lo dice bien claro. Somos de Dios. Y es por eso que la Biblia dice, sé santo porque yo soy santo. Amén. Es lo que dice la Biblia. Y entonces, si un cristiano practica el pecado, o sea, lo está practicando constantemente, todos los días, y viene a la iglesia y practica el pecado, fornica, adultera, miente, roba, dice malas palabras, ve pornografía en la televisión,
ve cosas así. Yo he escuchado que hay cristianos que consultan a los grupos, van a los centros de brujería. Esa persona no es cristiana. No es cristiana. Se ha apartado del Señor. Cayó de la gracia del Señor. Está en pecado. Entonces es importante que nosotros aprendamos que esta libertad que Cristo nos ha dado tenemos que cuidar. Tenemos que cuidar. Es necesario congregarse, hermanos. Usted no puede escoger qué día venir. Es que me gusta tal día. Hermano, congregarse es importante. Es venir a la escuela donde nos enseñan cómo caminar, cómo conducirnos, cómo hablar, cómo cuidarnos. Eso no es invento de uno de pastor, no, para nada. ¿Me entiende? Hebreos 10:25, no se dejen de congregar como muchos tienen por costumbre. Más cuando veis que aquel día se acerca. Hermanos, hay hermanos que dicen, martes no voy porque es de niños. Como yo no soy joven, no voy el martes porque es también culto de jóvenes. Otros dicen, no voy el jueves. Oye, no voy el sábado, no voy el domingo, hermanos. Quien actúa así está tibio espiritualmente. No está cuidándose, no está cuidando su vida espiritual. No está cuidando su relación con el Señor. Está corriendo peligro. Si no es que ya está caído, ¿me entiende? ¿Verdad? Entonces el punto principal es que aprendamos a vencer esta naturaleza pecaminosa. Que aprendamos a vencer cómo el Señor nos hizo libres desde un principio, ¿no? Es glorioso la presencia de Dios, ¿sí o no? ¿Sí o no? Aleluya, sentir la unción del Señor. Amén, sus caricias, el poder, la autoridad. Ver que la gente se convierte, ver que la gente sana, ver que se mueve el Señor, amén. En una congregación. Pero no sentir nada. Porque uno descuida su vida espiritual, es muy triste. Es muy triste. Que sepa que su carne, ese cuerpezazo que usted tiene, es enemigo suyo. Es su peor enemigo. Esta carne no nos deja ayunar. No nos deja ayunar. Nosotros queremos ayunar porque sabemos que el ayuno es poderoso para poder humillar esta carne. Y usted dice, voy a ayunar mañana, y mañana a las 6 usted siente que las tripas se le retuercen del hambre. Y escucha una voz aquí interna, no vas a poder de más. Y hay otra voz que le dice, hazlo mañana mejor. Y usted lo pospone, hermano. Nos falta ¿qué? Valentía. Nos falta carácter. ¿Por qué? Porque los violentos arrebatan el reino de los cielos. De uno tiene que animarse con la palabra del Señor. Voy a poder hacer este ayuno. Señor, ayúdame. Mire, usted no está solo, yo tampoco estoy solo. Tenemos el Espíritu Santo de Dios que nos guía toda verdad y toda justicia. Y tenemos que hablar con el Espíritu Santo. Espíritu Santo, ayúdame. Quítame esta hambre que siento. Quítame esta debilidad que siento. Señor, tú sabes que te necesito. Estoy débil. Estoy más allá que para acá. Amén. Señor, ya he hecho humo solamente. Pero quiero echar fuego, ¿no? ¿Verdad? Y entonces el Espíritu Santo le ayuda. Y cuando usted hace eso en el día de ayuno, a las 7, 7:30, se le va todo ese malestar. Y no siente hambre. O sea que eso es una batalla, pues. O sea, usted tiene que pelear por su bendición, ¿no? Usted tiene que pelear por mantenerse en la voluntad perfecta de Dios. Usted, no yo, usted. Yo peleo por mí mismo. ¿Me entiende? Yo no quiero, como dijo Pablo, ser heraldo para otros y al final, ¿qué? Ser eliminado. ¿De qué me sirve estar diciendo eso yo a usted y al final yo? ¿De qué me sirve, no? ¿Me entiende? Yo no quiero perder esa corona que el pastor de los pastores tiene para mí. ¿Verdad que sí? Entonces es importante que nosotros aprendamos el consejo de la palabra de Dios para dominar esta naturaleza pecaminosa que tenga usted. Amén. Cuando alguien le ofende a usted, ¿qué es lo que fluye?
Tiene que fluir el fruto del Espíritu. Pero también quiere fluir el fruto de la carne. Nos queremos desquitar, ¿no? Queremos contestar igual, pero cuando fluye el fruto del Espíritu Santo, callamos. Y perdonamos y seguimos amando. Sí, es amén. Amén. ¿Ve? Porque en ese mismo capítulo que vimos está el fruto de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Verdad que sí? Sí. Es importante entender eso, ¿no? Vamos a ir al capítulo 8 de Romanos. Búsquese una Biblia si no tiene por ahí, por favor. Si no tiene una Biblia, búsquela, por favor. Tiene que estar leyendo conmigo. Usted no puede estar aquí sin leer la Biblia. Lo digan, que son en su teléfono en algo, ¿no? Pero tiene que estar leyendo la Biblia. Sí, es amén. Los músicos tienen que saber la Biblia. Ya puedo ser el pastor ya. Los líderes tienen que saber la Biblia. Amén. Estoy seguro que ese varón que está ahí conoce la palabra de Dios. Sí, ha conocido el Señor. Él sabe que Cristo vino a destruir al que tenía el imperio de la muerte, al diablo. Amén. Aleluya, amén. Que el Señor lo libertó a él. Hoy está siendo esclavo otra vez del vicio. ¿Por qué? Amén. Porque nosotros, hermanos, nos descuidamos. No valorizamos lo que el Señor ha hecho por nosotros. Sí, es amén. Tenemos que cuidar nuestra vida preciosa. Nuestra vida es preciosa, hermanos. Amén. Amén. Nuestros hijos son preciosos, ¿verdad que sí? Por eso papá y mamá tienen que estar en la iglesia. Para que los hijos estén en la iglesia también. Amén. Yes. Gloria al Señor. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Amén. Amén. Pero luego él sigue. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Qué es andar conforme al Espíritu? Andar conforme a la palabra del Señor. Y que fluye ese fruto que dice también en Gálatas, ¿no? El amor, la paciencia, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la templanza, el dominio propio, es el fruto del Espíritu Santo. Cuando usted de pronto sabe que hay culto y usted dice voy a ir, pero a la tarde dice, mejor mañana, mire, reprenda al diablo y su carne y véngase por acá. Amén. Porque usted está teniendo oposición. Sí. Usted tiene que romper esa oposición en el nombre de Jesús, amén. Sí, amén. Porque su espíritu desea Sí. venir a la casa de Dios, pero su carne no. Su carne no. Dice, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús, versículo 2, porque la ley del espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. ¿Sí o no? Yes. Amén. Luego dice, versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén. Entonces nosotros andamos conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Yes. Gloria a Dios. Por eso es que no practicamos los frutos de la carne, ¿verdad? Aunque a veces lo vemos, ¿no? ¿Verdad? Cuando gritamos, ¿verdad que sí? Y cuando ofendemos al que nos ofendió también. Porque nos cuesta perdonar, que nos cuesta ser humildes. ¿Por qué nos cuesta ser humildes, hermano? Por esa naturaleza que tenemos nosotros. Sí. Por eso. Por eso. Amén. Pero si buscamos de Dios constantemente, si buscamos de Dios en oración constantemente, si tenemos contacto con la Biblia constantemente todos los días, hermano, esa palabra hará un efecto en nuestro interior. Yes. Amén. Y nos transformará a la imagen de su Hijo, porque es el principal propósito por el cual Dios nos llamó a nosotros. Para que veamos en victoria en esta tierra y vayamos cada día apareciéndonos más a Él. Sí. Más a Él. Amén. Así es que es importante que nosotros veamos esto. Porque, amén, versículo 5, ¿verdad que sí? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. ¿Qué quiere decir eso? Los que no son convertidos piensan en las cosas del mundo. Eso quiere decir.
Amén. Los que no son convertidos, o sea, la gente sin Cristo, piensa en las cosas del mundo, ¿sí o no? Sí. Están enfocados en ello. Quieren ser ricos, millonarios, quieren ir a la playa, tener buenos vehículos, buenas casas. Bueno, también nosotros, ¿sí o no? Sí. Lo cual no es ningún pecado. No es ningún pecado tener eso, ¿no? ¿Verdad? Pero no podemos enfocarnos en eso descuidando la vida espiritual. Pero ellos están enfocados en eso, ¿no? Son avaros, ¿verdad? Y entonces los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Amén. Está hablando de la gente que no conoce a Jesucristo. Sí. Está hablando del inconverso acá. Sí. Es un cristiano que se enfoca en su vida material solamente y se olvida de su vida cristiana, hermano, Sí. se ha descarriado. Sí. Se ha descarriado. Amén, tiene que arrepentirse y pedirle perdón al Señor. Gloria a Dios. Porque ¿de qué le sirve al hombre granjear el mundo? ¿Verdad que sí? Sí. Si al final perdiera su alma. ¿De qué le sirve? Aleluya. Dice, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Amén. Amén. Pero estamos pensando que evangelizar. Estamos pensando ganar almas para Jesucristo. ¿Verdad que sí? Amén. Una vez al mes, mire, le damos a esta carne un poquito de lío, ¿no? Un ayuno, ¿no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad? Y a algunos les cuesta levantar la mano, hermano. Sí. ¿Verdad? ¿Verdad? Lo pensamos 2 veces. Y el beneficio es para nosotros mismos. Sí. Es para nosotros mismos el beneficio. Ahora, si usted está enfermo y no puede, pues tranquilo, amén. No se sienta mal por eso. Pero si no puede hacerlo, ¿no? Si está tomando medicina, es más difícil. Entonces mi consejo es, ore. Amén. Ore. Amén. Que si usted ora 2 horas diarias, usted echa fuego dentro de poco tiempo. Sí. Y la gente se va a caer viendo. ¿Qué le pasó a la hermana? ¿Qué le habrá pasado? Que se ve distinta hoy. Es que tomó la decisión de buscar de Dios. Amén. Amén. Y todo lo contrario también, si fuera lo contrario, ¿verdad? ¿Qué le pasó? ¿Qué le pasó al hermano? ¿Qué le pasó al hermano? Apagado totalmente. ¿Sí o no? Sí. Sí, ¿verdad? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Verdad? Aparte de aquellos que no pueden venir ahora por situaciones serias, ¿no? ¿Verdad que sí, hermano? Sí. Amén. Tiene que entenderme usted, ¿no? Porque el pastor dice que usted no fue para tal cosa, ¿no? Y usted tiene un problema en serio, ¿no? Pero si no me lo contaron a mí, pues yo no hablo ni tampoco comento eso, amén. Pero se imagina usted, ¿verdad? Un día domingo, en un servicio, alguien que pudo venir y no vino. Cuando el fin de semana supuestamente las congregaciones están llenas. Porque la gente ha estado trabajando toda la semana, ¿no? Como burro. ¿Verdad? Ganando, ¿no? Para sus gastos, ¿no? Ni comen siquiera por trabajar. Fin de semana van a la casa de Dios, darle gracias al Señor por esa semana que trabajaron duro, ¿no? A llenarse de Dios, para que la otra semana que viene, amén, estén fuertes en el Espíritu. Amén. Eso es. Amén. Pero si alguien estuviese hoy viendo un partido en la casa, o en un parque por ahí, hermano, es triste, ¿no? ¿Lo estamos criticando? No. Estamos viendo el peligro que corremos. Sí. Al descuidar nuestra vida espiritual y entender que esa naturaleza pecaminosa quiere las cosas del mundo. Sí. Quiere las cosas del mundo. Dice, versículo 6, porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Muerte. Es muerte. Cuando dice ocuparse de la carne, se refiere a las cosas a la concupiscencia de la carne. Concupiscencia de la carne no son deseos de la carne, lo que ya leímos, ¿no? Lo que ya leímos. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Yes. Amén. Amén. Cuando uno se ejercita en el Señor, hermano, usted domina cualquier situación adversa que se le presente. Lo domina. No guarda rencor, no anda tratando de desquitarse. Todo se lo deja al Señor. Usted depende de Dios y usted agrada al Señor. ¿Me entiende? Cuando nos ocupamos en las cosas del Espíritu, por eso dice Colosenses capítulo 3, versículo 1, si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. ¿Cuántos de aquí hemos resucitado con Cristo? Amén. Levanten la mano.
¿Cuántos hemos resucitado con Cristo? Todos aquellos que hemos sido bautizados en agua, hemos resucitado con Cristo Jesús. Amén. Que no salió muerto igual, porque eso fue simbólico, ¿no? Fue sepultado juntamente con Jesucristo, y al levantarlo a las aguas el pastor cuando lo bautizó, usted resucitó para andar en novedad de vida. Y ahora ya, después de ahí, usted es parte de la iglesia de Jesucristo. Es propiedad del cielo. Amén. Y uno tiene que cuidarse. Y entonces uno tiene que ejercitarse. Mi hermano hablaba ayer, ¿verdad?, donde Pablo le aconseja a Timoteo que practique lo que se le ha encomendado, ¿no? Amén. Y entonces en esta tarde estamos hablando de cómo el Espíritu Santo nos está enseñando a nosotros cómo vencer esos deseos de la carne. Mire, hagamos a un lado el pobre diablo que tiene su final en el lago de fuego. La carne es nuestra. Es la carne. Ahora, él se aprovecha de la ocasión y le pone la cereza, ¿no?, para que nosotros caigamos, ¿no? ¿Me entiendes? ¿Verdad? Y entonces es bien importante entender esto, ¿no? Dice el versículo 6, porque lo que pasa a la carne es muerte, pero lo que pasa al Espíritu es vida y paz. Es vida y paz. Por cuanto mira, aquí está el versículo 7, mire. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Esta carne es enemiga de Dios. Y como es enemiga de Dios, se opone a nosotros. Se opone a nosotros. Vea lo que dice acá. Por cuanto los deseos de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, hermano. o sea, todo eso que leímos en Gálatas, que son los frutos de esta carne, ¿no? De la carne que usted practicaba antes, ¿no? Quizás no lo practicó todo eso, ¿verdad? Yo tampoco lo practiqué todo eso, porque nunca fui de un brujo, ¿no? Yo tampoco estuve en orgías ni nada de eso, ¿no? Pero practiqué algunas cosillas de esas como usted también, ¿no? ¿Verdad que sí? Que no vamos a pasar acá a decir las cuales, ¿no? Usted sabe que usted pecó. ¿Verdad que sí? Usted pecó en varias de ellas, o muchas de ellas, ¿no? ¿Verdad que sí? Entonces, esos frutos de la carne, hermano, esa carne no se sujeta a Dios. Para nada. Es enemiga de Dios. Esa carne nos mete cansancio, nos mete hambre, nos dice que no podemos, que es de más, que no es para tanto lo que dicen en la iglesia. No, si no es para tanto, son prácticas profanas, hermano. Juan, lo que decía ayer Pablo. Gente que tergiversa la palabra para que usted no avance en el Señor. Eso es. Profano es alguien que toma en broma las cosas de Dios. ¿Entiende eso? Hay que tener cuidado con quién habla uno. ¿Me entiende? Y son gente que si usted les reprende, los mata porque no están fuertes en el Señor. ¿Me entiende? Prácticas profanas no es para tanto. Y sí, ¿para qué ayunar? Dicen los bautistas. No hay que ayunar. No, sí. ¿Cómo uno va a dejar de comer por eso? Y verá, y son prácticas profanas, ¿no? Cuando el ayuno lo practicó también el Señor. Lo practicó el Señor. ¿Por qué? Porque lo que Él iba a sufrir por nosotros era duro. Fue duro, fue fuerte. Amén. Y si usted quiere ver la gloria de Dios, usted tiene que disciplinarse. Orar, leer la palabra, congregarse y ayunar de vez en cuando. Sí, eso, amén. Para ser fuerte en el Señor. Dijo el hermano Juan aquí que los mayores tenemos que ser ejemplos. Sí, eso, amén. ¿Por ejemplos de qué? Ejemplos de lo bueno. Sí. Que nos vean la gente que aquí, que vamos para adelante, ¿no? En contra de la corriente. Sí. Que tenemos problemas, pero aquí estamos. No tenemos dinero a veces, pero aquí estamos. Hay enfermedades, pero aquí estamos. Amén. Y yo bendiga a ese grupo que viene acá. Yo hoy me gocé, ¿no? ¿Verdad? Sabía que estaban aquí temprano a las 9. Yo le dije, gracias, Señor, por esa gente que está constantemente ahí. Aleluya. Gracias por ellos. Pues estuvieron orando por mí, ¿no? Aquí no había orado antes ya, por supuesto, pero estaban orando acá por las almas, orando por la obra. Aleluya, amén. Y eso es constante, y es constante, y es constante. Y es sacrificio, y es disciplina. Y a eso le agrada a Dios. Y eso es vencer la carne. Eso es vencer la carne. Muchos no podemos orar a las 5 de la mañana. No
Nos ha costado levantar un grupo de oración en la mañana. Pero si fuera un trabajo que te dicen a las 4 y te van a pagar tanto, te levantas a las 3. Y ahí vas, zumbado. Ahí vas a trabajar, ¿no? Pero no es la cosa del Señor que la carne se opone. Cuando Dios nos promete darnos más, si nosotros le buscamos a Él primeramente. Mateo 7:23. Busquen mi reino y mi justicia primeramente, y todas las demás cosas vendrán por añadidura, hermano. Eso dice el Señor en su palabra. No hay ganancia, porque Él sabe de qué tenemos necesidad en esta tierra. ¿Sí o no? Si usted tiene un negocio en una solamente, pueda venderlo y ganar lo que gana en una semana. Si usted busca de Dios, ¿cuánto lo creen eso? ¿Cuánto creen eso? Hermanos. Hermanos. Nuestro Dios es un Dios de lo imposible. Entonces es importante entender, ¿no? No se sujeta a la ley de Dios ni tampoco puede. Versículo 8 del capítulo 8 de Romanos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Cómo pues? ¿Cómo? Es difícil, ¿no? Es difícil, ¿verdad que sí? Usted que está aquí, si tiene problemas con la carne, esta palabra es para usted y también es para mí. Amén. Y si usted no puede, pues Dios le está diciendo a usted a través de esta palabra que usted puede vencer esa naturaleza pecaminosa porque Cristo lo libertó a usted. ¿Qué tenemos que hacer? Seguir el consejo, orar, fortalecernos en el Señor y empezar a buscar de Dios como debe de ser. Amén. Y entender que usted es débil. Hermano, usted es débil. Yo soy débil y por eso buscamos de Dios. Amén. Buscamos de Él. Por eso Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y venció al diablo también en el mundo de Calvario, ¿no? Entonces, si Él lo venció, usted también lo puede vencer. Porque Él está en usted. Porque más fuerte es el que está en nosotros que el que está en el mundo. ¿Sí o no? Amén. Aleluya. Así que es importante que nosotros nos cuidemos para avanzar cada día, ¿no? Aleluya. Vamos a ir a Romanos ahí mismo, capítulo 6, del 11 al 14. Es un estudio poderoso, hermano. Estamos capacitados para vencer. Y al orar y buscar de Dios nos hace prudentes el Señor. Sí. Romanos capítulo 6, versículo 6. Vamos a leer el versículo 6. Dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Está claro, no? ¿Está claro, no? El Señor nos hizo libres. Amén. Nos ha dado su Espíritu Santo para que podamos vencer el pecado, hermanos. Amén. Podamos vencer el pecado. ¿Por qué hay tanto fracaso en la iglesia? Por descuido. Es por descuido. No es por falta de consejo. Amén. Es que no nos dejamos aconsejar. Es que hay muchos que dicen que saben. Ese es el problema. ¿Entiendes? Y yo no sé nada, soy el que menos sé de ustedes aquí. Amén. Pero cuando uno dice que sabe, Dios mío, es duro, ¿no? Es difícil. Y entonces, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Usted tiene que meterse en la cabeza: usted es una nueva criatura en Jesús. Amén. Hermano, hermana. Amén. Gloria a Dios. Amén. No importa que lo haga a un lado del grupo, que es vulgar y es relajo, y le digan a usted que está tan loco y es extraño. No importa, apártese de ellos. Tiene que tener carácter. Y ser lo que usted es, no lo que el montón quiere que usted sea. Así es. Sí, hermano. Carácter.
Ay, te viste loco dentro de la iglesia. Sí, ya estoy en la iglesia. Pero el loco no estoy nada. El loco estaba antes, diga. Que malgastaba el dinero en cosas que no me edificaban para nada. Ahora me abunda gracias a Cristo. ¿Sí o no? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos al 11, amén. Del 11 al 14, ahí mismo en ese capítulo. Aleluya. Dios bendiga ese varón. Hay que orar mucho por él. Amén. Oramos por ellos, ¿no? Claro que sí. Es triste un alma, ¿verdad? Como el enemigo la destruye. También cómo puede destruir una familia. Y aparte destruye niños también. Sí, el alcohol, hermano, las drogas. Es tremendo. Démosle gracias a Dios que somos libres en el Señor nosotros. Amén, hermano. Y tenemos que orar por esas personas, claro que sí. Amén. Es un deber como cristianos orar por ellos. Versículo 11. Así también vosotros, miren, así también vosotros, o sea, nosotros, así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Cristo. Amén. Usted debe de considerarse muerto al pecado. Me está tomando video, hermano Juan, porque yo veo que él te lo está hablando de mi esposa. ¿Estoy ahí? Amén. Amén. Aleluya. Para que vean las sillas, las vacías. Y me preguntan, ¿aquí tiene gente, pastor? La silla vacía, ¿eh? Aleluya. Dice, ¿verdad? Dice, considerados muertos al pecado. Amén. Usted ve algo que lo atrae, usted dice, soy hijo de Dios, no puedo. Eso lo hice antes, ahora no más. Ya. Amén. Y va avanzando, y va avanzando, ¿verdad? Y hay gloria, y hay paz, y luego otra tentación. No vale la pena. Estoy bien como estoy. Y va avanzando, y va avanzando, y va avanzando, ¿me entiendes? Y va avanzando. Amén. Y ahí va para adelante. Gloria al Señor. Aleluya. Y si yo quisiera hablar bien claro, lo haría, pero no lo haré. Amén, no lo haré. No lo haré. Solo trate de entender. Amén. Que las cosas que te llaman la atención, que usted las hace. Amén. Si usted las hace es porque usted quiere hacerlas. No porque está capacitado de parte de Dios para no hacerlas. Pues somos llamados para heredar vida eterna. Amén. Y tener las bendiciones de Dios en la tierra y al final la gloria. No solamente estamos aquí para la eternidad, no, Dios nos promete darnos todo lo que necesitamos en esta tierra. ¿Qué tenemos que hacer? Deleitarnos en Él. Sí, amén. Deleitarnos en Él. Por eso un cristiano dice, ir a la iglesia. Por favor. Por favor, pónganle las dos manos encima. ¡Fuera en el nombre de Jesús! Amén. Aleluya. Así, o usted mismo, ¿no? Carne, ¿verdad que sí? Lo que yo que si la carne, yo te reprenda, carne. Yo te reprenda, carne. Estás muerta. Estoy vivo para Cristo. Y avanza uno. Aleluya. Gloria a Dios. Vuelvo a leer. Así también vosotros considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Dónde están los vivos? Amén. ¿Dónde están los vivos? ¿Dónde están los vivos? Aleluya. Los vivos sienten la presencia del Señor. Los vivos dicen aleluya. Gloria a Dios. Los vivos levantan las manos, levantan los pies, danzan, corren, hacen ruido. Los muertos no dicen nada. Gloria al Señor. Y uno puede pensar, se va a ofender al hermano. No tenemos que ofenderse a nadie. Nadie tiene que ofenderse en ninguna manera. Porque si yo me siento débil y tengo vida, mientras vida esperanza, ¿no? ¿Verdad que sí? Y si yo confieso mi pecado, Cristo me levanta otra vez, ¿sí o no? Amén. Démosle gracias a Dios por eso. Amén. Versículo 12. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Amén. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. ¿Para qué? De modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. No puedo obedecer a lo que la carne me dice, lo que desea la carne, ¿no? No puedo hacer eso. Usted está casado, ¿no? Y ve una mujer que pasa por ahí y su carne la desea. Me dicen, no.
Estoy casado y amo a mi mujer. Amén. Así es. Amo así a él. Eso es hablar claro. Oye, otro hombre, ¿no? Más regular que usted tiene, ¿verdad que sí? Más guapo que usted tiene, ¿no? Y le hace ojitos a usted. Le dice, no, ahí tengo mi dandy, lo quiero. Aleluya. Amén, ¿verdad que sí? Ahí tengo el Laureano en la casa. Sí, amén. Amén, y lo amo. Y ¡pa! Ahí ves todo. Sí, hermanos. Amén. Eso es. Amén. Usted está soltero, ¿no? Y alguien le no, mira, estás en la iglesia y ves, te voy a mantener, te voy a dar todo. No. Yo estoy esperando en el cielo hacer las cosas a la manera de Dios, porque lo que Dios da es bueno. Eso Amén. es, amén. O sea, tenemos que contraatacar. Sí. ¿Entienden eso? Tenemos que contraatacar los deseos de la carne. ¿Sí o no? Sí. Aleluya. A veces usted escucha la música que le gustaba antes. Esa música que me gustaba antes. ¿Verdad que sí? Pasa, ¿no? Pero usted la suelta. Usted es un hombre que cree en Jesús. Pero usted recuerda aquello que pasó. Porque los recuerdos están aquí, metidos. Uno se va. Ahí está. ¿No? Todo lo que hacemos desde pequeño, ahí está. ¿Verdad que sí? ¿Verdad? No quiero saber nada de mi pasado para nada. Amén. Quiero saber de hoy y mañana. Amén. Eso es. Amén. Tenemos que, hermanos, darle gracias a Dios por eso. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Quien tiene que reinar en nuestro cuerpo es el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque nuestro cuerpo ahora es templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. ¿Sí o no? Yes. Amén. Qué glorioso, ¿no? Versículo 13. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Amén. Aleluya. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Versículo 14. Porque el pecado, escuchen bien esto, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Yes. Aleluya. Amén. ¿Qué significa enseñorear? No nos puede dominar el pecado a nosotros. Sí. No nos puede dominar. No puede dominar, no puede reinar en nosotros, para nada. Porque no estamos bajo la ley del pecado, estamos bajo la gracia, hemos sido libres por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Entonces hay que tomar eso en la mente. Usted es libre, Yes. Aleluya. es libre del pecado. Usted es santo. Yes. Amén. Pero si usted dice que usted es el mismo siempre y no cambia, Dios mío, a mí quien me cambió fue Jesucristo. Gloria a Dios. Ya no somos los que antes fuimos. Pero usted tiene que cambiar su temperamento feo que tiene, ¿no? Es que así me conociste, así soy. También es, hombre. Somete el temperamento al Espíritu Santo de Dios y sea, y procure ser amable, Yes. Aleluya. cariñoso, amoroso. ¿Verdad que sí? Porque la mayoría tenemos un temperamento un poquito feo. Sí. ¿Le eche de ver a ustedes? No, somos bromas, no se van a hablar conmigo, ¿verdad? Tenemos un temperamento feo a veces. Somos débiles en ese punto. Pero mire, a mí el Señor me ha cambiado un 90%, hermano. Crean, ¿me entiende? Porque el temperamento, ¿verdad? El Señor amolda cuando nosotros deseamos eso. Mire, yo odio discutir con alguien. Ya no, ya estuvo suave, hay que vivir la vida para Cristo hoy y vivir lo más tranquilo que se pueda. ¿No? Y llenarse de Dios, porque el día de mañana aparece una batalla, vamos a connotar esa batalla en el nombre de Jesucristo. Así es. Sí, nada de celo, siervo, está casado, ¿no? El celo es deseo de la carne. El celo es el fruto de la carne. Sí. El celo. Debe estar seguro que se aman, que se respetan. Amén. Están juntos para apoyarse, para hacer un equipo. Sí. No para estarse matando. No para estarse ofendiendo. No. No. Por eso es que los matrimonios de la iglesia son los mejores que hay. Eso es. Amén. Y los que no están casados sí que se van a casar un día. Amén. Sí. Yes. ¿Verdad que sí? Para poder hacer las cosas a la manera de Dios. Amén. Yes. Todo eso sucede. Es duro, ¿verdad? Ver un matrimonio cristiano que esté peleando en la casa y ve que el varón va a tomar para el cacán. Sí. ¿Verdad que sí?
O la hermana viene y canta ahí y ya está una hora peleada con el marido.